Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho a recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios para nuestro invitado a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se les abrirá una ventana que les pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que los lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hacen falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. Antes de saludar a nuestro invitado, que aprovecho para enviarle un cordial saludo al canal de Celo Venezuela Soberana Libre, y también me están informando que Venezuela Soberana 350 están transmitiendo nuestro programa en vivo. Un saludo para ellos. También quiero recordarles que si por alguna razón salimos del aire, continuamos con la entrevista con el general y luego les hacemos llegar el link. Ahora sí, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial de la noche de hoy, el general Ángel Omar Vivas Perdomo. Buenas noches, general. Hola, buenas noches. Saludos a todos, a toda la audiencia. Muchísimas gracias, general. Bueno, como todos recordaremos, el día lunes en su residencia se leyó un pronunciamiento donde se le daba a conocer a todos los venezolanos sobre el movimiento de resistencia anticastro comunista venezolana. En principio, quiero preguntarle cuál ha sido la receptividad de su pronunciamiento dentro de la Fuerza Armada. Bueno, los índices de receptividad son altos, ¿no? Pero usted comprenderá que en ese campo no se puede revelar información, sobre todo así públicamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo me encargo de hacerle las preguntas y usted responderá considerando, por supuesto, lo que sea más conveniente, sin revelar, por supuesto, nada que ponga en peligro al movimiento. El movimiento de resistencia anticastrocomunista venezolano general tiene contemplado unirse a otros grupos o movimientos de resistencia. No, la resistencia anticastrocomunista de Venezuela surge ante una necesidad, a una urgente necesidad, debido a que nuestro país, Venezuela, se encuentra actualmente, como yo lo expresé en el manifiesto, humillada, se encuentra en el piso, humillada y violada, nuestra patria, ¿no? En estos momentos Venezuela está ocupada por el Estado terrorista, la dictadura terrorista y narcotraficante cubana, propiedad de los sanguinarios ancianos Fidel y Raúl Castro Ruz, ¿no? Y sus clubes de sanguijuelas internacionales. Se encuentra saqueada, despedazada, hipotecada, no sabemos en cuánto tiempo, y vendida por pedazos, ¿no? Llegamos a un extremo en que ya el problema aquí ya trasciende al Estado terrorista cubano. Ya no es solamente Cuba el problema, porque Cuba se ha convertido en una especie de agente de bienes raíces, a donde cualquier persona, organización en el mundo o país que quiere un pedazo de Venezuela va, lo gestiona, lo compra y después viene aquí a Venezuela a matar un grupo de traidores que se lo entregan. Entonces, ante esta necesidad tan terrible y ante la carencia de un liderazgo político de altura, que por cierto yo recomiendo que todos revisen la historia universal, la historia del mundo, en muchísimos casos, el más importante de ellos es el de Rusia, cuando llegó Lenin, que asaltó el poder en Rusia. Él destruyó a Rusia
debido precisamente a eso, a la carencia de liderazgo político de altura, porque la cúpula tenía los cargos más importantes políticos en ese entonces era una cúpula aristocrática y solamente se dedicó a proteger sus intereses grupales y los intereses personales de cada quien, de cada una de las personas que tenía algún tipo de liderazgo, ¿no? Y eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Hay una total carencia de liderazgo político. No existe liderazgo político de altura, lo que existe es una dirigencia política que está solamente pendiente de sus intereses, tanto organizacionales como personales, ¿no? Entonces, mientras Venezuela es saqueada, como lo repito, está ocupada por un poder extranjero en todos sus niveles, por Dios, saqueada, despedazada, hipotecada y vendida por pedazos, entonces estas personas están mirando hacia otro lado, evaden su responsabilidad, ¿no? Ante esa circunstancia, como lo expliqué el pasado lunes, un grupo de ciudadanos empezaron a acudir a mí. Cada vez se hizo más frecuente esas propuestas hasta de que yo asumiera como una especie de liderazgo, llenara esa carencia de liderazgo político a altura y pues mediante ese documento yo pues acepté asumir esa gravísima responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hizo el pasado lunes? Que pues, muchas personas no lo han comprendido bien. Ahí lo que se hizo fue una declaración porque ameritaba algo que quedara sentado por escrito para la historia, ¿no? Y para el conocimiento de todos los venezolanos, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Ahí se hizo fue una declaración en la cual este ciudadano venezolano que está aquí hizo un llamado a toda la nación venezolana para que se declarara en resistencia ante una ocupación extranjera, ¿no? Hay comentarios, sobre todo del mundo de la politicaría de todo tipo. Yo no estoy fundando una ONG, no he fundado un partido político, no he fundado un movimiento más, no he fundado un grupo, he llamado a la nación entera. Hay que destacar que la nación venezolana son, además de todos los ciudadanos que viven en el territorio venezolano, todos los venezolanos que se encuentran en el mundo. Ahí, en el lugar más apartado del mundo donde se encuentre un venezolano, ahí está la nación venezolana. Entonces mi mensaje era a toda la nación venezolana a declararse en resistencia ante una invasión extranjera, ante una ocupación extranjera, ¿no? Entonces, es un llamado a la nación como un todo, a la unión de toda la nación ante un peligro inminente que corre nuestra patria, porque el problema ahora no es de partidos políticos, no es de oposición, sino es muy grave. Se está perdiendo la república. Esa es lo que se hizo y lo que continúa haciendo. Es un llamado a la nación para que unida podamos enfrentar de una vez por todas esta ocupación cubana de nuestro territorio y expulsarla para siempre, ¿no? Para que la invitación es para que en una forma concurrente todos los ciudadanos, los partidos, las organizaciones, los grupos, los gremios, los movimientos, medios de comunicación, canales, todos los que hacen vida activa dentro de la república y la necesitan para vivir, para subsistir, dejen sus intereses, sus apetencias personales de un lado por un momento y se dediquen a unirse todos en una congruencia de movimiento, en un movimiento de movimientos para echar al invasor cubano de nuestro territorio y castigar a los traidores, ¿no? Una vez que se logre ese objetivo, se podrá inmediatamente pasar a la fase siguiente, que sería la conformación de un gobierno de transición en el cual se buscará lo mejor del liderazgo civil que existe en Venezuela. Hay que resaltar que no es lo mismo el liderazgo civil que el liderazgo político. El liderazgo político no existe, lo que hay es una dirigencia política, pero el liderazgo civil sí existe. Existe mucha gente capacitada, honesta, solvente moralmente, experta en todos los campos del conocimiento en que los necesita la República para desempeñar papeles en ese periodo de transición para volver a llevar a nuestro país hacia el orden, ¿no? Y sobre todo el campo más importante que es la parte electoral, el sistema electoral que está
todo podrido y controlado por ese invasor extranjero que estoy hablando. Precisamente el segundo nivel del CNE está totalmente controlado por los cubanos. Entonces, en esa fase de transición que vendría después de expulsar, acabar con la ocupación cubana, expulsar al invasor extranjero, castigar a los traidores, vendría esa fase de transición donde se buscarían los mejores para que coloquen en orden todo el sistema institucional de la República, en especial la fuente del poder, que es el sistema electoral. Una vez que ese trabajo esté hecho, se podrá llamar a elecciones verdaderamente democráticas para que se inicie el sistema republicano y democrático que nosotros queremos, que nosotros deseamos, ¿no? Ahí estaríamos ya volviendo a recuperar la república y que el país marche por la senda institucional que todos queremos, los republicanos queremos, ¿no? Entonces, ese es en líneas generales lo que se hizo. Fue un llamado desesperado, pues, si se quiere, porque la situación es terrible. Vea usted, la gente está en la calle, ¿no? La gente está en la calle por una manera indigna, haciendo colas, pasando hambre. Hay personas que pasan la mitad del día haciendo cola para conseguir una porción de leche o de carne o de comida y pues tienen que regresarse porque no la consiguen, la pasan. La gente está en la calle, pero de una forma indigna, una forma humillante, ¿no? Entonces, el llamado a la nación venezolana para echar al culpable, al que es el causante, el origen de todos los males, que es el Estado terrorista, la dictadura terrorista y narcotraficante cubana propiedad de los sanguinarios anciano Fidel y Raúl Castro Ruz, ¿no? Entonces, realmente, por eso fue que se creó un equipo que me acompaña, que no lo puedo mencionar porque todos estamos en Venezuela y corremos riesgo, no estamos en el exterior. Pues, hemos decidido que se le dé el nombre de la Resistencia Anticastro Comunista de Venezuela, porque ahí está bien claro quién es el enemigo. El enemigo es el castrocomunismo, no es la nación cubana ni su pueblo. Nuestro enemigo es el mismo enemigo de ellos, que es la dictadura terrorista y narcotraficante cubana, repito, propiedad de los sanguinarios ancianos Fidel y Raúl Castro Ruz y su banda criminal gerontocrática que oprime, que esclaviza a esa isla de Cuba, ¿no? Entonces, por eso se funda como una necesidad fundamental de la patria, de la república, la resistencia anticastrocomunista venezolana, que sea la congruencia de todos los movimientos, de todos los partidos, de todas las organizaciones, de todos los grupos, de todos los gremios, de todos los medios y de todos los canales, etcétera, para que dejen sus intereses particulares, tanto de las organizaciones como de las personas de lado, y se unan a rescatar, a salvar a Venezuela, ¿no? En resistencia, porque no es cuestión de oposición. Oposición es cuando hay un gobierno, dentro de un gobierno, y que el país marcha por la senda institucional, un grupo de ciudadanos se oponen a alguna de las políticas del gobierno, la política económica, la política agraria, la política de empleo, pero es solamente eso. Aquí es un problema mucho más grande, ya no es cuestión de oposición, es resistencia. Si usted en el Concierto de las Naciones, a nivel internacional, usted habla de oposición, entonces en las demás naciones del mundo los mandan a resolver el problema en elecciones, porque si hay oposición, si es un problema de oposición, pues entonces eso es que sí que todo está chévere en ese país, vayan a elecciones y por la vía del voto lo resuelven. Pero aquí no es así. Estamos invadidos, estamos ocupados por un poder extranjero, está siendo destruida la república, las instituciones están totalmente controladas por él. Entonces, el término adecuado desde el punto de vista jurídico, no solamente nacional, sino internacional, es resistencia, y el que lo dude puede revisar la historia y la terminología jurídica en la parte, en el área del derecho internacional. Entonces, la convocatoria es para que los venezolanos se unan. El primer paso que se le está pidiendo a los ciudadanos es que se unan a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela. Ese es el primer paso, ¿no? No se está mandando a la gente a la calle a hacer nada, así de una manera desordenada, a lo loco, no. El primer paso es unirnos. Uniéndonos seremos fuertes. Una vez que nos unamos, daremos el siguiente paso, que es organizarnos
y al organizarnos seremos indestructibles. Unidos seremos fuertes y organizados seremos indestructibles, ¿no? Y es muy importante destacar que ya el mismo día lunes se lanzó a la luz pública, tanto nacional como internacional, el objetivo muy claro de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, que es el echar a Cuba castrocomunista de Venezuela y castigar a los traidores que le sirven con todo el peso de las leyes vigentes, ¿no? Por lo tanto, cuando un ciudadano, sea quien sea con alguna investidura política de cualquier tipo, se decide unirse a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, asume ese objetivo que ya fue definido como suyo a título de juramento y por lo tanto deja sus intereses políticos partidistas y personales afuera y no puede venir a imponer en ningún tipo de agenda político partidística al movimiento, porque la única agenda del movimiento de movimientos, resistencia anticastrocomunista de Venezuela, es echar a Cuba de Venezuela y castigar a los traidores que le sirven con todo el peso de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con esto? Se está tratando de hacer algo, de seguir más o menos los pasos seguidos en 1940 por el general Charles de Gaulle, cuando él, desde Inglaterra, ante una situación terrible, Francia estaba, como todos deben saber, Francia estaba ocupada por Alemania, ¿no? Si nosotros revisamos la historia, nos daremos cuenta que el general Charles de Gaulle se encontraba en Inglaterra y trató de unir a la resistencia que estaba afuera de Francia, ¿no? Mientras tanto, que llegó Alemania, invade Francia, las divisiones Panzer tomaron el norte y al sur de Francia se instauró un gobierno pro-alemán, colaboracionista con Alemania, que estaba a cuyo frente estaba el mariscal Philippe Pétain. Entonces, el general Charles de Gaulle hizo un llamado a algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, porque en ese momento se trataba de la supervivencia de la nación francesa, en este momento se trata de la supervivencia de la nación venezolana. En ese entonces, en 1940, el general Charles de Gaulle hizo un llamado a integrarse la nación francesa en resistencia contra una ocupación extranjera, que es lo que estoy haciendo yo, lo que hice el lunes pasado, ¿no? Pero con la diferencia que el general Charles de Gaulle lo hizo desde Inglaterra y yo estoy aquí, frente al enemigo, en Caracas, enfrente del invasor cubano y el traidor que le sirve. No estoy escondido, como algunos miserables han dicho. No puedo estar escondido, nadie está escondido en su casa. Todo el mundo sabe mi dirección, sabe mi teléfono. Entonces, por lo tanto, estoy frente al enemigo. Esa es la única diferencia con el general Charles de Gaulle, ¿no? Entonces, en ningún momento pretendo mi interés obedece a apetencias personales, sino a un clamor desesperado de la República, de nuestra patria. Oiga usted, vea usted lo que está pasando en las calles, las imágenes terribles que circulan asaltando gandolas por un pedazo de pollo, por una lata de leche. Eso da dolor, eso da ganas de sentarse a llorar. Esa es la patria que está llorando desesperada, ¿no? Entonces algunos personajes de diferentes, muy ligados todos a la política, al mundo del partidismo, de la dirigencia político-partidista, han empezado a llamar que soy divisionista. Por el contrario, estoy llamando a la unión de todos. Hacer otro llamado es ser divisionista. Soy unionista, no soy ningún mesías. Porque no estoy diciendo que yo solo voy a solucionar, voy a liberar a Venezuela. Ángel Vivas solo puedo defender mi casa, mi hogar, mi familia, como lo estoy haciendo, lo he estado haciendo hace casi un año. Yo solamente con mis recursos puedo hacer eso. Pero para salvar a Venezuela de la tragedia, se necesita que todos los venezolanos se incorporen una vez, en pie de lucha, a defender su patria, ¿no? No quiero ser un gendarme necesario. En ningún momento me estoy colocando para ser
el rector del poder en Venezuela, sino que estoy es salvando, tratando, haciendo un esfuerzo para que el poder se salve, para que sea ejercido por los venezolanos y nada más que venezolanos, no por extranjeros. Y no estoy proponiendo un gobierno militarista, por el contrario, soy enemigo de eso. Yo soy defensor del profesionalismo militar, que eso significa que el militar debe dedicarse solamente al campo de la seguridad, de la defensa de su país, ¿verdad? Porque ese es el área neurálgica en la República que se le encomendó. Los militares tienen que saber que cuando el militar rompe esa barrera del profesionalismo y se sale a tomar el control de otras áreas como la economía, a tomar el control de áreas como incurrir en la político partidista, etcétera, está incurriendo en algo que se llama el gorilismo, que ha sido una tragedia para muchas naciones del mundo, en especial naciones latinoamericanas, ¿no? Entonces yo soy enemigo de eso, soy civilista por lo tanto. Entonces, pues lamentablemente revisando la historia del general Charles de Gaulle. Él contó con el apoyo rápido de la mayoría de los cuadros políticos, o de muchos de los cuadros políticos. Entonces, en este momento nosotros estamos enfrentando resistencia, porque todavía para el mundo de la dirigencia política venezolana yo no existo, no me ven, ¿no? Por eso es que estamos hablando de un liderazgo político de altura, porque yo no sé a qué altura están ellos. Yo estoy a la altura que estoy viendo al invasor cubano, la ocupación cubana y toda la tragedia que está viendo el país. Pero parece que la dirigencia político-partidista se encuentra a niveles superiores a la estratosfera o a niveles de que no pueden verlo, no tienen la altura adecuada para verlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos enfrentando resistencia a la resistencia, imagínate, dentro de nuestro propio país, ¿no? Entonces, pues es una situación que, bueno, es una dificultad que yo la veía venir, yo ya sabía que esto iba a suceder y pasaremos por encima de esas dificultades, ¿no? La situación de Francia es muy importante estudiarla. En 1940, como le repito, estaba ocupada militarmente, las divisiones Panzer en el norte, al sur el gobierno alemán del Vichy y el general Charles de Gaulle, héroe de Francia, hizo un llamado a la conformación inmediata, que la nación se transformara, se declarara, la nación francesa desde todo el mundo, incluyendo a los franceses que estaban dentro del territorio francés, para que se declararan en resistencia. Él no llamó a elecciones generales, él no llamó a elecciones parlamentarias, él no llamó a elecciones de alcaldes y gobernadores, no llamó a referéndum ni tampoco llamó a constituyente, porque si el general Charles de Gaulle hubiera hecho eso, pues inmediatamente Hitler le hubiera dicho, sí, estoy de acuerdo contigo, vamos a elecciones, vamos a constituyentes. ¿Por qué? Porque Francia estaba en poder de Alemania, como lo está ahora Venezuela, en poder de los castrocomunistas cubanos, ¿no? Si hubiese hecho eso el general Charles de Gaulle, inmediatamente pues termina Hitler presidente de Alemania y en elecciones democráticas la exhibiría al mundo Hitler presidente de Alemania. Y entonces la invasión hubiese dejado de ser una invasión, sino algo voluntad del pueblo francés, como está pasando aquí, ¿no? Es una similitud que se puede hacer, porque nosotros en este momento tenemos usurpando la presidencia de la República a un individuo de nacionalidad extranjera, a un individuo que no ha podido, que llegó mediante fraude al poder, que usurpa y no ha podido, ni le interesa, ni ha mostrado interés en demostrar su legitimidad de origen, o sea que es extranjero, ¿no? Entonces tenemos un extranjero gobernando Venezuela, dirigido por otro país, porque nosotros acabamos de ver el día sábado pasado, el sábado 13 a las 11 de la noche, llegó a Cuba y permaneció allá hasta el día lunes recibiendo instrucciones y regresó con una carpeta con todas las órdenes que hay que hacer para seguir destruyendo a Venezuela, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que el llamado que se ha hecho es a toda la nación venezolana, porque nosotros no podemos dedicarnos solamente a hacer un llamado ahorita a los militares institucionales o quedarnos esperando que sigan deshojando la margarita, lo haré o no lo haré, ni tampoco a la dirigencia político-partidista, ¿verdad? Para que agarre, se ubique en la altura adecuada y mire hacia donde debe mirar, porque está clamando, la nación está gritando en la calle. El que no entienda, el que no se dé cuenta, lo invito a que se dé un paseo
por todas las calles donde están las colas, en los pueblos, sobre todo en el interior, ¿verdad? En el interior del país, para que vea la situación desgarradora que se vive. Es la patria llorando, la patria gritando, la patria pasando hambre. Entonces, ante esa situación desesperada de la República, de los venezolanos, que a mí me duele profundamente, es que decidí pues tomar en cuenta esas invitaciones de muchísimos ciudadanos que me llegaron por diferentes vías y pues asumir con mucha preocupación esa grave responsabilidad y ponerme al frente y hacer ese llamado a la nación venezolana para que cese las divisiones que existen y se declare toda la nación, repito, toda la nación, ¿no? En forma concurrente, ciudadanos, partidos, organizaciones, grupos, gremios, movimientos, medios, etcétera, dejando sus intereses a un lado en resistencia para salvar a Venezuela. Es así. Bueno, según entiendo, y corríjame si me equivoco, lo primero que deberíamos hacer entonces los venezolanos es de conocer a todos aquellos que llamen a elecciones que solo sirven para atornillar y darle un velo democrático al régimen. Además de eso, la primera fase pues también sería la expulsión del invasor castrocomunista, para así hacer colapsar al régimen y poder instaurar esa junta de transición cívico-militar que se encargaría de restaurar el orden y la república para luego así abrirle el paso a una verdadera democracia. ¿Eso es correcto, general? El planteamiento es de la siguiente manera, que la gente entienda que no hay salida electoral, que las salidas electorales lo único que van a hacer es atornillar más en el poder al castrocomunismo en Venezuela y Latinoamérica también, y que lo único que va a hacer es que agravar la tragedia, humillar al venezolano, porque como les dije el lunes pasado, estamos en ya pasamos mansamente votando la primera etapa, que es infiltración. Pasamos también mansamente votando en elecciones democráticas la segunda etapa, que fue el control del país, votando en elecciones democráticas. Estamos en la fase donde se están imponiendo por la fuerza. Vea, si usted se da cuenta, desde febrero pasado empezó la violencia y la dictadura, esta dictadura títere de la cubana, incurrió en el delito de lesa humanidad de genocidio. Entonces, eso significa que estamos en la tercera etapa, la etapa de imposición por la fuerza, de sometimiento total, donde además de que el que salga a protestar se le dispara, el que no está de acuerdo va preso, ¿verdad? El que escribe un tuit que está en contra de uno de los esbirros, de los asesinos, de los violadores de derechos humanos, de los ladrones, de los narcotraficantes que están al frente del poder en Venezuela, va preso, si sea un niño. Estamos en esta etapa de sometimiento total de los venezolanos, mediante el hambre. La gente tiene hambre y es el hambre, debemos tener en cuenta que el hambre es el arma de disuasión masiva más efectiva y que ha usado el comunismo internacional para someter a los pueblos, y eso está siendo aplicado aquí. Además del hambre, tenemos la sed, nos están sometiendo por sed también. El agua no es solamente que llega 2, 3 semanas, hay sitios donde pasa hasta meses que no llega, sino que está llegando contaminada. Y además de eso, no hay medicina, no hay de todo. ¿Qué es lo que pretenden cuando estemos totalmente hambrientos, sedientos, enfermos y desmoralizados? Será fácil para los sanguinarios ancianos Castro, los peores enemigos de Venezuela, que Venezuela, como una república, ha tenido en su historia. Será fácil para ese par de malditos ancianos y su banda criminal colocarnos las cadenas. Pero eso no puede suceder. La nación debe reaccionar y darse cuenta que no se puede permitir eso, que tenemos una obligación histórica, un compromiso histórico de hacerlo. ¿Qué es lo que debe hacer la resistencia ahorita? Estamos en el primer paso, es unión. Tenemos que unirnos en donde ya tenemos donde unirnos, ¿verdad? Y con un objetivo claro. La gente que se une a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela sabe que claro, sabe dónde va. El objetivo, lo que vamos a hacer nosotros es expulsar a Cuba castrocomunista de Venezuela y castigar a los traidores con todo el peso de la ley. Eso tiene una gran significancia. Una vez que se logre eso, puede venir lo demás de la fase de transición y después la recuperación de la República, ¿no? El primer paso es unirnos. Posteriormente y muy pronto, digo yo, vendrá el siguiente paso que será anunciado, es la organización, porque al unirnos seremos fuertes, pues seremos 30 millones de venezolanos unidos
y ahí le pasaremos por encima a esa isla que tiene como 6 millones de habitantes. Unidos seremos fuertes. Y una vez que nos organicemos, seremos indestructibles. Una vez que nos organicemos, que es cuestión de días y horas, porque esto está fluyendo demasiado rápido, aunque tenemos el inconveniente, que también sabíamos que eso iba a suceder, de la censura, el bloqueo total de los medios de comunicación. Como, ¿verdad? Como tú debes saber que los medios de comunicación de la dictadura, el general Vivas no existe ya. Así es. En el 23 de febrero decían que me quedaban pocas horas de vida. Ya va a morir, ya lo van a... Ahorita no existo, ni para la dictadura ni para la dirigencia politiquera venezolana, ¿no? Entonces, el paso sería ese, pues. Nosotros tenemos que esperar que se termine esta fase de unión, de la gente se una, poder resolver ese problema de bloqueo de medios. Fíjate tú que ayer me llamó una prima mía del interior del país, del estado Trujillo, y me dijo que que ayer en la noche vio la declaración que yo hice, ¿no? Claro, el lunes es increíble porque el lunes lo vieron en compañeros de estudio mío en Inglaterra, en unos amigos allá de Kensington y otros sitios de Londres me llamaron, oye, mira, excelente, el mismo lunes en la tarde. O sea, poco después que tú te fuiste, me llamaron, oye, excelente, me llamaron de amigos de Honduras, de Estados Unidos, excelente, pero mi prima, que vive en Venezuela, me llamó anoche, ¿verdad? Y me dice, oye, vi él ya lo llama pronunciamiento, ¿no? Pero es una declaración. Y aquí en el barrio estamos todos contigo, Omar, me dijo, ¿no? Entonces estamos venciendo eso, sabía que eso iba a suceder, un bloqueo total de todos los medios de la dictadura, de oposición y los que no son, pero que tienen miedo, pero eso lo estamos burlando porque, como se podría decir de una manera coloquial, por debajo de la mesa, esa información está llegando a los ciudadanos y se está extendiendo como reguero de pólvora, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa fase unión, la gente no puede salir a la calle a lo loco, porque esto es una cuestión, esto es ordenado, esto es una cosa que debe ser llevarse de una forma ordenada. Entonces, estamos en esta fase de unión. Próximo paso que viene será anunciar, será organizarnos para ser indestructibles. Una vez que estemos organizados, miraremos a la dictadura y la emplazaremos y pues iremos rumbo al triunfo, a cumplir con el objetivo que es expulsar a Cuba castrocomunista de Venezuela y castigar con todo el peso de la ley a los traidores a la patria, que decir, lo repito miles de veces para que quede grabado en la mente de los venezolanos, que como lo expresé el pasado día lunes, ese es el origen de todos los males que estamos sufriendo, porque lo que está sucediendo en Venezuela es un plan rigurosamente llevado, rigurosamente planificado, rigurosamente ejecutado, de una forma progresiva, sistemática. Ya estamos en la fase del hambre, el sometimiento a plomo por la fuerza, ¿no? Eso ha venido siendo aplicado, sí, hace mucho tiempo. La dirigencia politiquera venezolana no lo ve, pero yo sí lo he estado viendo y muchísimos venezolanos lo hemos estado viendo. El lunes llegó este individuo que usurpa la presidencia de la República y responde al nombre de Nicolás Maduro Moro, llegó con su carpeta de instrucciones para aplicar en estos próximos días en Venezuela para seguirla destruyendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que detener eso. Afortunadamente existen los medios de comunicación alternativos como Radio TPC y otros tantos y las redes sociales que son valiosísimas y fundamentales para hacer llegar el mensaje. Quizás demore un poquito más, pero siempre llega y lo que usted acaba de comentarnos pues es una muestra de ello. General, es la Fuerza Armada la que debe encargarse de expulsar al invasor cubano por la fuerza. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esa situación? Estudia lo que pasó en Francia en la época de la ocupación alemana. Aquí se le ha metido a los ciudadanos, primero que la culpa de los militares. Yo sé que ahorita muchísimos militares son culpables de traición a la patria, pero el problema que estamos viviendo tiene una raíz muy profunda y de muchísimos años atrás, ¿no? La defensa de Venezuela es tarea de todos. No podemos sentarnos los ciudadanos a esperar que salga un militar, que por cierto, las Fuerzas Armadas fueron destruidas, ¿verdad? La Fuerza Armada Nacional institucional fue destruida y hace tiempo. ¿Cuándo fue destruida? Cuando yo
salté a la luz pública porque me enfrenté al lema infernal cubano de patria, socialismo, muerte, ¿no? Que todo el mundo me dejó solo en ese momento. Entonces, cuando yo estaba enfrentando ese lema solo, por el cual fui llevado a un juicio militar, una investigación penal militar para ver qué me conseguían, no me consiguieron nada. Me acusaron de haber cometido los delitos militares de insubordinación, desobediencia y falta del decoro. Y fui llevado a un juicio en un consejo de guerra porque no consiguieron más nada en mi vida. Mi hoja de servicio es impecable, tanto mi vida pública como privada, e inmediatamente, pues entonces me condenaron a un arresto. Yo fui condenado por eso. Entonces, ahí yo estaba defendiendo a la Fuerza Armada Nacional, institucional, para evitar que la politizaran, que penetraran con esa consigna infernal, la coraza de institucionalidad de la FAN, la fragmentaran, y después que fragmentaran la Fuerza Armada Nacional, era fácil destruir la República, porque la Fuerza Armada, una Fuerza Armada en un país es la columna, la piedra fundamental que sostiene ese país. Entonces, pues, lamentablemente eso sucedió, ¿verdad? Yo logré, pues, tuve éxito porque el mismo traidor que impuso el lema tuvo que eliminarlo, pero pues ya el daño estaba hecho, la Fuerza Armada fue penetrada por la política, la destruyeron, y ahora está esto que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si los ciudadanos se detienen a revisar las misiones de las unidades, están todas al servicio del socialismo, los lemas, las consignas, ¿no? Eso pasó sin que los ciudadanos se dieran cuenta, y eso es lo que yo estaba defendiendo, por lo que fui enjuiciado y condenado, ¿no? Pero claro está, que no todo está podrido en la Fuerza Armada Nacional. Sabemos que el alto mando, eso que se llama alto mando, que de alto mando no tiene nada, debería llamarse bajo mando, porque todos son unos traidores a su patria y se arrastran como los gusanos, y sobre todo ante un poder extranjero. Sabemos pues que esa es la parte que está podrida, que apesta, pero sabemos que en las partes donde están los cuadros bajos y medios de la organización, específicamente donde están los sargentos, los soldados, las tropas, los tenientes, los capitanes, ahí hay un total rechazo, y ahí es donde está la esperanza de nosotros los venezolanos, porque ellos son los que están viviendo lo mismo que está viviendo el pueblo. La esposa del sargento es la que tiene que hacer una cola de 14 horas para comprar un poco de leche, o tal vez unas cucharadas, o a lo mejor tiene que regresarse, no sé qué le está dando a los niños. Ellos lo están viviendo, ¿no? Ellos ya están sintiendo asco, desagrado con todo eso, pero pues, naturalmente no están de acuerdo con lo que está pasando en eso que se llama alto mando, que debería llamarse bajo mando, ¿no? Hay una situación de profunda fragmentación, y pues yo no te podría decir en qué momento va a ocurrir alguna fractura, algún colapso. Venezuela está en vía no de crisis, porque cuando se habla en un país de situaciones de crisis, una crisis económica se puede solucionar, una crisis fiscal en un país se puede solucionar, una crisis agraria se puede solucionar, ¿no? Unas inundaciones, acabó con las cosechas, se puede solucionar si en el país hay un orden. Pero eso ya no, en lo que está sucediendo en Venezuela no es, puede llamar crisis, es el colapso total. Y podríamos hablar con suma propiedad de que se trata del colapso económico, político, social y también militar. Así es. Quiero leerle una pregunta que nos envía Noel Pereira, a quien le envío un cordial saludo. Él dice lo siguiente: al terminar de sacar a estos delincuentes, enseguida suponemos nos enfrentaremos a un estado de excepción o toque de queda, como más se le conoce. Sería interesante que usted explicara cómo está planteado ese mecanismo, ya que muchas personas no entienden mucho sobre esto. ¿Qué sucede durante ese periodo? ¿Qué se puede hacer y qué no? Y que sí tendría un horario establecido y condiciones. Ok, bueno, muchas gracias, y un saludo a Noel y a todos los apreciados compatriotas que están en el exterior y los que están oyendo aquí, ¿no? Un toque de queda es simplemente un horario que se establece donde no se pueden haber movilizaciones, sino con un salvoconducto para evitar precisamente el daño a los ciudadanos, que los ciudadanos salgan heridos, para proteger a las personas, ¿no? Pero yo no podría afirmar ahorita, como te repito, ni qué, ni quién, ni quiénes, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque hay que esperar, como dije el lunes, que tú escuchaste, el desarrollo de la situación, ¿no?
A medida que van presentándose los acontecimientos, se van tomando las decisiones más sabias, más pertinentes en todo momento para favorecer a los venezolanos, ¿no? Para salvar al país. Entonces, pues, habría que ver, porque cada situación tiene sus particularidades, ¿no? Claro. Entonces, pues, en líneas generales, el toque de queda es lo que te dije, y las características del mismo, de cualquier otra medida que se deba tomar, no te las podría decir porque habría que esperar y analizar la situación en sí, de lo que está ocurriendo, porque hay toques de queda, pueden ser de 20 horas, puedes ver un toque de queda de 2 horas, o sea, eso depende del desarrollo de la situación, de lo que esté sucediendo. Y como te dije, te repito, es para proteger en todo caso a los ciudadanos y sus propiedades. Así es. El canal de Venezuela Soberana Libre, canal de Celo Venezuela Soberana Libre, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los lineamientos y estrategias que debemos seguir los que nos unamos a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela? ¿Y hasta qué punto contamos con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional? No se puede revelar estrategias ni características de tipo vía público porque sería un error eh, grave, ¿no? Ahora, la resistencia anticastrocomunista de Venezuela tiene que entender que estamos en la fase de unión. Lean la historia, lo que pasó en Francia en 1940, cuando el general Charles de Gaulle la proclamó, y él lo que buscaba era unir a toda la resistencia francesa que se encontraba dispersa tanto en el territorio francés como en el exterior. Eso es lo que se está persiguiendo hacer ahora, unir. Por eso es que, repito, posteriormente, en un plazo muy breve, nos organizaremos, porque, vuelvo a repetir, al unirnos seremos fuertes, Alejandra. Es así, Y es cuando así. nos organicemos, ahí sí que seremos indestructibles, ¿no? Entonces, lo que deben hacer ahorita los ciudadanos es tratar de difundir el mensaje para que la mayor cantidad de gente se una a la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, que sepa que pertenece, que tenga sentido de pertenencia a ese movimiento de movimientos, ¿no? Que sus símbolos son la bandera de la República de Venezuela, la bandera de la República de Venezuela, de la República, son 7 estrellas con el caballo en su escudo galopando hacia adelante, hacia el futuro, ¿verdad? Y el escudo de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela es el escudo ese que les mencioné, que está en la bandera, en el pabellón nacional, que tiene el caballo galopando hacia el futuro, hacia adelante de la bandera, ¿no? Entonces, esos son los símbolos y la sigla es la RAB. Y unirse en torno a eso, para tener sentido de pertenencia con un objetivo claro. No es que el problema aquí no es, el problema es echar a Cuba de Venezuela y castigar a los traidores, ¿no? Y estar pendientes para la fase que viene, que es organizarnos, ¿no? Porque esto Así es es. una lucha que la vamos a llevar ordenadamente, por lo menos mientras yo esté activo trabajando en la resistencia anticastrocomunista de Venezuela. Sin duda. Entiendo que el rol de los militares en esa junta cívico-militar estarían a cargo de la defensa y seguridad de los ciudadanos y que los civiles que conformen esa junta estarían a cargo de la gerencia y la administración del Estado. O cómo lo tiene planteado el movimiento anticastrocomunista de venezolano, cómo debería de ser el rol de cada uno de estos dos sectores. Es una resistencia anticastrocomunista, no es movimiento. Ujú. Nosotros trascendemos los movimientos, partidos, ONG, grupos, es la nación como todo en resistencia. Esa es una terminología jurídica internacional cuando una nación está atravesando una crisis de supervivencia, ¿no? Ahora, para la fase de transición, que creo que es la que tú te refieres, Sí, se va a lo que yo pienso, porque realmente no es lo que yo piense. ok. Porque yo no quiero imponer mis criterios, eso se someterá a un consenso de las personalidades, como le repito, el liderazgo civil, no la dirigencia política, sino las personas más respetadas de los diferentes campos del quehacer nacional para conformar un gobierno constitucional de transición, porque hay juristas que no están de acuerdo con el término junta cívico-militar, porque normalmente eso es sinónimo de dictaduras y de golpe de Estado, ¿no?
Entonces, por lo menos el equipo que me acompaña está claro que llamarlo que sea se instale un gobierno de transición constitucional, de transición, porque la Constitución indica, el que revise detenidamente la Constitución puede encontrar que ahí está señalado el camino a seguir, ¿no? Para empezar, lo que justifica la resistencia anticastrocomunista de Venezuela son los artículos 350, 333. Una vez que se cumpla, logre el objetivo de echar a Cuba de Venezuela y que los traidores estén en desbandada huyendo o en prisión, entonces se puede instalar un gobierno de transición que será elegido constitucionalmente a consenso, buscando la mayor participación de los venezolanos y el objetivo es poner orden para poder llamar a unas elecciones y que se vuelva a instaurar el sistema republicano democrático, que yo pienso que es lo que quieren todos los venezolanos. Sin duda. El canal de Celo Venezuela Soberana Libre pregunta lo siguiente, general. Según su criterio, ¿cuáles y quiénes serían las personas idóneas, éticas y morales que se escogerían para conformar esa junta de transición? Eso se escogería a consenso de los mejores de cada área, pienso yo, ¿no? No es que una persona diga, yo creo que fulano y lo impongo, no. Se buscaría a los expertos, digo yo, por lo menos en la parte petrolera, y se sacarían los mejores, porque nosotros los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo para dirigir este país y dirigirlo bien. Sin duda, tienen que ser personas con una reserva moral muy grande y un liderazgo también necesario para impedir que los colaboradores del régimen tomaran nuevamente el poder a través de un golpe de Estado, ¿no? Sí, no, bueno, por eso es que el objetivo de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela es echar a Cuba de Venezuela, pero echarla desde sus cimientos, meter una paylover y sacarla desde 2 metros todos los residuos que queden y echarlos muy lejos al mar, ¿no? Sacar desde sus cimientos en Venezuela el castrocomunismo y castigar a los traidores, o sea que para cuando venga la fase de transición que va a poner en orden el país, ya todos estos criminales deben estar presos o en desbandada huyendo por el mundo, o todos en Cuba, pues. Pero no puede iniciarse una fase de transición teniendo estos criminales aquí en puestos de poder. ¿Tiene o ha pensado en la posibilidad de que, bueno, me supongo que usted debe tener un equipo de trabajo entre civiles y militares? Me imagino, no sé, supongo que usted tiene pensado que para esta Junta de Gobierno de Transición debería existir un acuerdo previo entre esas partes donde ambas se comprometan a cumplir a cabalidad con el plan de la transición para así llegar a evitar un vacío de poder y que en consecuencia se derivara en una guerra civil. Todo eso está considerado, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo que cubre todas las áreas de las actividades del Estado y de la sociedad, personas capacitadas y conocedoras de indudable honestidad, ¿no? Porque yo siempre he dicho en diferentes, infinidad de reuniones que he tenido en esta casa, porque esta casa la llaman ya la sede de la República de Venezuela. Inicialmente me dijo un amigo, oye, general, tu casa es la embajada de la República de Venezuela, porque Así es. está la bandera. Yo digo, no digas eso, chico, ¿cómo se te ocurre? Estamos en territorio venezolano, no puede ser la embajada. Ya, pues, llámala a la sede, le dije yo. Entonces, bueno, la sede, así de una manera jocosa, ¿no? Pero nosotros pensamos que a Venezuela, al poder en Venezuela, y yo creo que esa debe ser la más grande ambición de todos los miembros de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, ¿no? Que al poder en Venezuela, en sus diferentes niveles, lleguen ciudadanos capacitados en primer lugar, ¿no? Capacitados, que sepan hacer, que conozcan el área donde se les está colocando, honestos, ¿verdad? De comprobada honestidad y solventes moralmente, ¿no? Porque si alguien quiere gobernar a mí y a mis hijas, debe ser un ejemplo, no debe ser un mal ejemplo, ¿verdad? Debe ser un buen ejemplo para mi familia, porque en todo caso hay que defender la familia. La familia es la célula fundamental de nuestra sociedad y hoy en día está sumamente amenazada en el mundo.
y el deber de nosotros los venezolanos es defender la familia venezolana, preservar la familia venezolana, la célula fundamental de la sociedad venezolana, de todos los males y de todos los peligros, aquí por lo menos en el territorio venezolano, ¿no? Que por cierto está en terrible peligro dentro del plan castrocomunista para destruir a Venezuela, en la fase de sometimiento total, que es la que estamos viviendo en este momento. Está previsto penetrar totalmente y destruir a la familia, porque al destruir la familia está destruida la sociedad venezolana. Al que destruya a la familia, ya está, todos los venezolanos están sometidos. Entonces eso también es lo que estamos defendiendo, lo más sagrado que tenemos, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras hijas, nuestros hijos. Supongo que en esta Junta de Transición Cívico-Militar también estarán creando algún tipo de plan o estrategia que permita blindar a Venezuela de manera de que en 15, 20, 25 años no caigamos nuevamente en un estado castrocomunista. Lo que pienso es que muchos creemos que debe tratarse de un gobierno constitucional de transición, no junta. Gobierno constitucional de transición, y todas las situaciones que esas personas que ocupen esos cargos, que probablemente yo no esté ahí, porque mi objetivo es echar a Cuba de Venezuela y castigar a los traidores, pues yo espero que esas personas que tienen en eso, ocupando esas responsabilidades, pues ellos pues ahorita tendrán que enfrentar las situaciones que se le presentaran en ese momento, ¿no? Porque ahorita hay que esperar que pase mucha agua debajo del puente, que es lo que significa echar a Cuba de Venezuela, ¿no? Que por supuesto con la congruencia, como es el llamado que estamos haciendo, la congruencia de todos los venezolanos para conformar un solo bloque, como un todo, que aplaste a los intereses extranjeros que están destruyendo nuestra querida patria, pues si logramos que esa congruencia sea rápida, monolítica, entonces más rápido nosotros lograremos cumplir con este objetivo que se ha trazado la resistencia anticastrocomunista de Venezuela e ir inmediatamente a la fase de transición, que es para poner orden en el país, con venezolanos, repito, capacitados, honestos y solventes moralmente. General, ¿cuál sería el destino de todos estos funcionarios del régimen una vez esté constituida esta junta? ¿Serían enviados a tribunales o por el contrario se les permitiría salir del país? Bueno, yo pienso que todos deben ir a juicio, todos deben ir a rendir cuenta de lo que hicieron, de los crímenes que cometieron. El que no cometió ningún crimen, pues podrá seguir su camino libre, porque el hecho de que una persona haya militado, haya tenido alguna creencia ideológica, eso no implica que va a ser castigado por eso, ¿no? Pero el problema es cuando las personas cometieron crímenes, porque si usted se fija, en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó, que por cierto yo estaba en Europa viéndola caer, se cometió el error grave que por el cuento de la reconciliación, todos los criminales comunistas soviéticos que tenían las manos llenas de sangre de millones de personas y que eran inmensamente ricos pero escondidas, quedaron impunes, ¿no? Entonces se cae la Unión Soviética, se derrumba, pero esta gente por el cuento de la reconciliación quedaron impunes. Entonces de la noche a la mañana se convirtieron de líderes comunistas del Politburó, de lo que se llamó el Kremlin y todos los organismos que venían, los soviets y todas esas cuestiones que tenían ellos, que todos eran inmensamente ricos. Entonces se desploma la Unión Soviética, ellos dejan de ser los dirigentes del gobierno y se convierten en magnates comunistas, ¿no? Y entonces, como no se les castigó con todo el peso que debía haber castigado la ley, porque todos tenían las manos llenas de sangre. Acuérdense que ya se asignaban cuotas de exterminio, ¿no? Por ejemplo, Nikita Khrushchev, él le habían asignado una cuota, creo que eran de 10 millones de personas al año, y él pidió que le incrementaran la cuota para acabar con 20 millones, ¿no? Cosas terribles que no han sido difundidas al mundo sobre el comunismo, que hay que investigar muy profundamente y muy profundo para encontrar esos horrores del comunismo, ¿no? Entonces, como quedaron impunes,
y con muchísimo dinero, con todo el dinero que se robaron, con todas las propiedades que se robaron, están controlando en este momento el poder en Rusia, porque el señor Putin es un magnate comunista y por cierto que no abandona el poder, todavía sigue ahí. Y tenemos que evitar que eso suceda en Venezuela, ¿no? Es Simplemente que así. aquel que cometió crímenes, o sea, yo estoy de acuerdo con la reconciliación, ¿no? Pero yo me abrazo con aquel que no ha cometido crimen. Yo me abrazo con cualquier persona para reconciliarme, quien tenga sus manos limpias, porque militar, haber sido engañado por una ideología no es un crimen, pero aquel que tenga las manos manchadas con sangre, aquel que tenga las manos sucias por algún crimen, ese tiene que pagar porque no puede haber reconciliación. Si no puede haber reconciliación, si hay impunidad. Me imagino que este mismo destino lo sufriría quienes desde el lado de la supuesta oposición han colaborado para que este régimen se mantenga, ¿no? Sí, bueno, ahí estará a cargo de las respectivas autoridades judiciales, en este caso las fiscalías, todo eso, pues a hacer las investigaciones pertinentes, porque imagínate, una vez que se lleguen los venezolanos, o sea, una vez que la resistencia tome control del país, los venezolanos patriotas tomen control del país, de su país, se encontrarán situaciones que podríamos llamarlas increíbles, ¿no? Que indiscutiblemente deben ser sometidas a la justicia, ¿no? Para que sean analizadas, sean llevadas a juicio, lo que corresponda a juicio, que se desarrollen las investigaciones que haya que desarrollar y que pues necesitamos jueces, buenos jueces, ¿no? Ojalá Dios le pido a Dios que esos lleguen buenos jueces, que impartan justicia, no solamente por color político, sino a los criminales que cualquiera que sea su ideología política, sino que se han valido de la política como negocio para beneficio personal y han causado un daño patrimonial a la República o han cometido cualquier tipo de crimen. General, en su declaración del pasado lunes dijo que el objetivo fundamental de la resistencia era echar a Cuba de Venezuela y castigar a los traidores con todo el peso de la ley y que para lograrlo se debían tomar con urgencia decisiones muy serias, muy duras y de gran importancia. Si es posible que usted me diga cuáles serían algunas de esas decisiones a las que hace referencia. Eso es parte de las estrategias y no te lo puedo revelar. Insisto en que ahorita estamos en la fase de unión, porque si no nos unimos no podemos lograr nada, ¿no? Hoy estamos librando una batalla por la unión de la nación venezolana en resistencia, que la gente entienda que no podemos lograr la libertad de Venezuela con fragmentación, con división, con estar anteponiendo intereses mezquinos a los intereses nacionales, a los grandes intereses. Lamentablemente ya estamos llegando a la parte final del programa. También solicitó en su declaración apoyo internacional a los pueblos. Justo ahora, en este momento, lo están escuchando más de 40 países. ¿De qué manera puede colaborar los pueblos de Latinoamérica con Ángel Vivas? Primero, exigiendo a sus gobiernos, sobre todo a aquellos gobiernos que son cómplices del, de la dictadura terrorista y narcotraficante cubana por propiedad de los sanguinarios ancianos Castro, exigiéndole en los casos que corresponda que cese la complicidad con esa sanguinaria dictadura y los crímenes que está cometiendo Venezuela, porque eso lo sabe todo el mundo, pero no los países, no las naciones, no los pueblos, sino los gobiernos por intereses mezquinos, porque a lo mejor quieren un pedazo de Venezuela o lo están negociando con los sanguinarios de ancianos Castro, son cómplices de los crímenes que están cometiendo aquí, ¿no? Yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a todos esos gobiernos que están actuando con complicidad con la tragedia que vive Venezuela. Yo le quiero recordar que son gobiernos, ¿verdad? Y eso no los hace inmunes, ¿no?
que llegará el día en que ellos, donde quiera que se encuentre, deberán responder por cargos, por haber cometido por cargos que serán medidos por la justicia, por esa complicidad con los crímenes que está cometiendo el castrocomunismo aquí en Venezuela, ¿no? El mensaje es a los pueblos de apoyo y solidaridad que ya lo estamos recibiendo desde hace tiempo. Particularmente yo pues recibo mucho apoyo desde hace mucho tiempo de muchísimas personas en todo el mundo, ¿no? Muchísimo apoyo, sobre todo moral, ¿no? Que eso pues, lo impulsa a uno a seguir adelante. Sin duda. Mónica Corrales pregunta lo siguiente, general. Si no considera importante hacerle un llamado a la Iglesia Católica para que se pronuncie, ya que ha sido poco contundente en sus mensajes a favor de los presos políticos y las violaciones de los derechos humanos. Sí, bueno, la Iglesia Católica tiene una actitud, yo soy católico y vengo de una familia tradicional tachirense porque tú sabes, no sé si tú sabías que yo soy tachirense, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, bueno, yo soy del Táchira, ¿no? Y de San Cristóbal, y yo vengo de una familia tradicional tachirense, de esta que tenía ahí, su familia eran militares y sacerdotes, ¿no? Yo soy sobrino nieto de Monseñor Bernabé Viva, que fue una figura ilustre del Táchira y un prelado muy respetado en la Iglesia Católica. Un municipio lleva su nombre, ¿no? Y pues soy católico de una raíz muy grande, ¿no? Y yo pues le he hecho llamados a la Iglesia Católica y en muchas ocasiones, si tú revisas el blog, dentro de mis escritos hay mensajes a la Iglesia Católica, ¿no? Por diferentes oportunidades, ¿no? Ahora, esos mensajes siguen porque aquí hay una situación muy importante, ya que tú mencionas la parte de la religión, ¿no? En esta lucha contra el demonio del comunismo, ¿no? Y voy a explicar por qué digo demonio, porque de repente muchas personas ahí, si alguna anciana me está escuchando por allá, apagó el radio, ahorita, a lo que yo digo el demonio del comunismo, y digo, ¡ay, María Purísima! Me apagó el radio y se persignó. No soy yo, apreciados amigos que escuchan, sino que el manifiesto comunista, escrito por Karl Marx, que yo tuve la oportunidad de leerlo en la Biblioteca Británica cuando estuve estudiando allá, cuando usted agarra esa cosa, la primera frase que se consigue es la siguiente: un espectro se pasea por Europa, el espectro del socialismo, ¿no? Usted va a llegar a agarrar un libro y usted se encuentra esa fase de primera, pues usted se asusta y tira eso bien lejos, ¿no? Pues bien, así empieza, ¿no? El manifiesto comunista. Un espectro se pasea por Europa, el espectro del socialismo. El espectro es un demonio, o sea que el comunismo está implícito a un demonio, el demonio del comunismo o espectro del socialismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, y fíjate que tiene algo muy importante que voy a destacar, ¿no? La ley universal de los comunistas del mundo, tal como fue redactada por Karl Heinrich Marx, lo que se llama el materialismo dialéctico, que es donde Marx se copia y distorsiona conceptos de filósofos alemanes que ya habían desarrollado. Él se los copia, los distorsiona y une la dialéctica con el materialismo y crea el materialismo dialéctico y que es la ley universal que deben seguir o que deberían seguir todos los comunistas del mundo, ¿no? Incluyendo los de aquí, los venezolanos, ¿no? Y que dice: Dios no existe. Estoy citando textualmente, ¿no? Claro, no lo estoy diciendo en inglés ni en alemán, lo estoy llevando al español. Dice: Dios no existe y el hombre es solo materia que se pudre, carente de toda chispa divina que provenga de un creador supremo, o sea, Dios, ¿no? Te repito, sí. Dios no existe y el hombre es solo materia que se pudre, carente de toda chispa divina que provenga de un creador supremo, o sea, Dios, ¿no? Entonces, claro, para poder explicar eso necesitaría como una hora, porque para explicar lo que es la dialéctica y lo que es el materialismo, que es un concepto ateo del mundo, eso ni los mismos comunistas lo entienden, ¿no? Por eso es que dicen que aquel que lee el libro de Marx, el marxismo, ¿no?
aquel que lee la obra de Marx y no la entiende, se hace marxista. Pero el que la entiende, se hace antimarxista. Y yo la entendí. ¿Ves? Entonces, como uno ve ya de antemano, cuando estudia a profundidad el comunismo, que lo he estudiado a profundidad, uno se da cuenta que es enemigo de Dios, ¿verdad? Pero la gente humilde, la gente que no está muy preparada para esto, es engañada fácilmente porque a ellos empiezan con los conceptos, con lo que decía Hugo Chávez, de que a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, lo llamaba el revolucionario, el rebelde, el guerrero, ¿no? Y la gente creía porque realmente Cristo fue, nuestro Señor Jesucristo fue revolucionario, fue rebelde, pero es que ellos ven a Eh, Estamos esperando a que se reincorpore nuevamente el general Vivas. Al parecer se cortó la comunicación. Vamos a darle un chance para recuperar la llamada y continuar con la entrevista al general Ángel Omar Vivas Perdomo. Sí, nuestra webmaster está tratando de recuperar la comunicación con el general. no, Esperemos aló. un... Sí, adelante, Bueno, general. no sé si ya terminamos y hablé demasiado, ¿no? No, 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 adelante. Lo que pasa es que se cortó la Bueno, llamada por es unos que breves como instantes. el comunismo no solamente es enemigo del hombre, del ser humano, porque lo trata como si fuera desde el punto de vista de lo que, como si fuera igual a un tallo de hierba, un insecto, es igual, un ser humano es igual, y ocupa el mismo lugar en el universo y se halla en conflicto a su vez, según dicen ellos, entonces también es enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, como es enemigo de Dios, pues yo supongo que la Iglesia Católica debería combatirlo contundentemente y simplemente lo que yo pienso es con la verdad, porque por la verdad murió Cristo, ¿no? Así es. Entonces, pues yo, particularmente yo cuento con la bendición del Padre Palmar. El mismo lunes el Padre Palmar me llamó y me echó la bendición, ¿no? Y yo pues inmediatamente se la pedí también al excelentísimo señor Cardenal Rosa Sabino y a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana, le pedí la bendición, pero todavía no me la han dado. Pero por lo menos, gracias a Dios, cuento con la bendición del Padre Palmar. Excelente. Pregunta Ricardo Y. Bueno, pregunta qué estrategias plantea el general Vivas. Ya creo Ya que eso el lo dije general... y Sí. yo Y creo que ya también estamos, pregunta... Ujú. Sí, adelante. no, que pues, tengo por aquí ya otra actividad prevista. Seguro. Y pregunta si está coordinando con otros grupos militares. Si estoy coordinando con militares, eso es parte de las estrategias, eso no se pueden decir por aquí. Exactamente. General, un mensaje final para todos aquellos venezolanos que lo están escuchando en este momento. Unión, que se unan a la resistencia anticastro, el sentido de pertenencia, saber que pertenecemos a él y esperar las indicaciones para organizarnos, ¿no? En mi mensaje, yo no tengo mensaje final, ¿no? Sino que lo único que yo le digo a todos es que triunfaremos. Así es. Bueno, general, ya para despedirnos quiero enviarle un cordial saludo de parte del director general de la radio, así como de todo el equipo de TPC. También reiterarle que estamos a su completa disposición para cuando usted así lo considere conveniente, agradecerle la oportunidad que nos ha brindado. Un honor haber compartido con usted en su casa el día lunes, de verdad fue toda una experiencia inolvidable para mí. Y bueno, mis queridos amigos, no queda otra sino que despedirnos. Yo me despido hasta el próximo 9 de enero, salvo que las circunstancias nos hagan regresar antes de lo estimado, deseándoles lo mejor a nuestros oyentes y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, general, por su tiempo. No, gracias a ti y a emisora Todo por Chile. Muchísimas gracias, general. Buenas noches. Buenas noches.